Buenos días, profesores y compañeras. Mi nombre es Catalina Urra y junto a mi compañera Almendro Urrutia presentaremos sobre la resistencia antimicrobiana, dimensión ambiental. A modo de introducción, las bacterias y los hongos han desarrollado mecanismos de defensa para resistir al ataque de los antibióticos y sobrevivir. Los genes de resistencia se transmiten de generación en generación e incluso entre bacterias no relacionadas entre sí por medio de la transferencia genética horizontal. El uso excesivo e inadecuado de los fármacos antibióticos, así como la mayor exposición a sustancias antimicrobianas presentes en el medio natural, favorece la selección para la resistencia a los antibióticos de las bacterias. Los objetivos de la presentación son describir la resistencia bacteriana y sus efectos sobre la salud y medio ambiente. Estableceremos el fundamento genético de la resistencia antibiótica de las bacterias y definiremos el modo en que la resistencia puede propagarse entre las bacterias ambientales y clínicas. La resistencia ante los microbianos, vamos a partir definiendo lo que es un antimicrobiano, un antibiótico y una resistencia. El antimicrobiano es una sustancia que elimina microorganismos como las bacterias, los virus, los protozoos y los hongos o inhibe su crecimiento. El antibiótico es una sustancia antimicrobiana producida de manera natural por bacterias u hongos. Y la resistencia son microorganismos que evolucionan para resistir a la acción de un agente antimicrobiano y reproducirse en su presencia. Tenemos dos tipos de mecanismos de resistencia antibacteriana. La primera es la intrínseca y la segunda es la adquirida. Resistencia presente en el medio natural. La podemos observar principalmente en aguas residuales, el estiércol de los animales y la escorrentía de tierras agrícolas. Los elementos que influyen son principalmente desinfectantes, metales pesados, productos farmacéuticos y de higiene personal, residuos hospitalarios, compuestos de la actividad industrial como los cosméticos. La resistencia a los antimicrobianos y el medio natural. El medio ambiente es clave en la resistencia de los antibióticos. Las bacterias presentes en el suelo, los ríos y el agua del mar pueden desarrollar resistencia al entrar en contacto con bacterias resistentes, antibióticos y agentes desinfectantes que se liberan a la raíz de la actividad humana. Posteriormente, las personas y el ganado pueden verse expuestos a las bacterias más resistentes a través de los alimentos, el agua y el aire, como lo veremos a continuación. El consumo de antibióticos de uso humano se disparó un 36% en la década del año 2000. La administración de estos antimicrobianos al ganado aumentará, según cifras, de aquí al año 2030 en un 67%. Los antibióticos se emplean cada vez más para impulsar el crecimiento de los animales en la ganadería intensiva, sobre todo en los países en desarrollo. El 70% de los antibióticos se administran a animales. Los abonos de estiércol contaminan a las escorrentías superficiales, a las aguas subterráneas y a las redes de alcantarillado. Hasta el 75% de estos antibióticos que se usan en la acuicultura pueden perderse en el entorno. Los antibióticos pueden ser absorbidos por las plantas y los cultivos. Las plantas de tratamiento, por otra parte, de las aguas residuales no son capaces de eliminar todos los antibióticos y bacterias resistentes. Hasta el 80% de los antibióticos que se consumen se excretan a través de la orina y las heces. El 30% de los antibióticos se administra a seres humanos. Las bacterias resistentes a los antibióticos pueden estar presentes tanto en agua sin tratar como en agua potable o tratada. Entre las principales corrientes de desechos se hallan las aguas residuales, el estiércol y las corrientes de la agricultura, como nombramos al principio, y estas contienen residuos de antibióticos, bacterias resistentes a los antibióticos. Más del 50% de los residuos sólidos municipales terminan en vertederos y basureros a cielo abierto. Entre ellos pueden hallarse medicamentos sin usar o caducados. En la mayoría de los efluentes, las concentraciones de antimicrobianos son demasiado bajas para resultar letales para las bacterias expuestas, pero pueden bastar para estimular la resistencia a los antimicrobianos. Las bacterias resistentes a múltiples medicamentos son frecuentes en las aguas marinas y en los sedimentos cercanos a zonas de vertido de la acuicultura, la actividad industrial y los municipios. Una amplia gama de contaminantes presentes en las aguas residuales municipales e industriales aumentan la presión que favorece la resistencia de las bacterias. La resistencia bacteriana y la salud.
Como ya nombramos anteriormente, las aguas residuales municipales contienen una variedad enorme de contaminantes, productos farmacéuticos, de higiene personal, procedentes de los hogares y, lo más importante, residuos hospitalarios con concentraciones elevadas de antibióticos y desinfectantes, y compuestos de la actividad industrial, entre otros metales pesados. Tras el consumo de estos antibióticos, la mayoría de los fármacos antibióticos se excretan sin metabolizar junto a las bacterias resistentes. Llegan a través de los sistemas de alcantarillado de forma más directa al agua y la tierra, donde se mezclan con bacterias ambientales en presencia de otros contaminantes que pueden ejercer una presión adicional o directa o indirecta en favor de la selección para la resistencia a los antibióticos. El uso excesivo e inadecuado de estos propicia la selección para la resistencia de los antibióticos de las bacterias. Es por eso que los dos puntos importantes a recalcar son el consumo de antibióticos y las prácticas de gestión de cuidado de residuos. Cada vez que se lleva a cabo la automedicación sin el conocimiento previo necesario, aumenta el riesgo de producir resistencia por su reiterado uso o porque el fármaco utilizado es de amplio espectro y no es específico para la bacteria que se quiere eliminar. Conclusión. El uso de cientos de miles de toneladas de antibióticos al año y la consiguiente liberación de residuos antibióticos en el medio natural da pie a un cambio radical en la magnitud que incrementa el número de bacterias resistentes a los antibióticos. La resistencia ocurre principalmente por el uso inapropiado de los antibióticos en las prácticas médicas y agrícolas. Esto se puede mitigar con la intensificación de la regulación de los antibióticos y los compuestos coselectivos, ya que impulsan el desarrollo de soluciones asequibles para la reducción de riesgos en salud. Algunas de las medidas preventivas son poner fin al uso de antibióticos como promotores del crecimiento y la cría de animales, minimizar la utilización de productos domésticos y de higiene personal que contengan sustancias antimicrobianas y fomentar innovaciones tecnológicas que faciliten que los antibióticos de reciente creación se descompongan rápidamente después de brindar sus efectos beneficiosos. El rol de enfermería se destaca en la educación a la comunidad en la atención primaria para visualizar la importancia que tiene el buen uso de la farmacología de los antibióticos y que las prácticas, como seguir los horarios de toma del medicamento, son acciones fundamentales para evitar la resistencia a los antibióticos. Gracias por su atención.